Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a terminar la trilogía que dedicamos a la brujería y el cine y nos hemos dejado para el final unas cuantas rarezas. Y la verdad, hemos de decir que unas rarezas muy interesantes. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bueno, pues como decíamos, en este último programa de momento dedicado a la brujería y al cine, vamos a hablar de unas cuantas rarezas que, si no recuerdo mal, todas son producciones europeas. Sin embargo, antes de cambiar este tema, pues os comentaremos que por cuestiones de tiempo en el programa anterior nos dejamos fuera algunas películas que pueden ser también de interés. Por esto os vamos a recomendar un blog que comenta algunas de ellas. El nombre del blog está en inglés, pero las reseñas que vais a encontrar están en castellano, en español. Y la dirección es bewitchingfilms.blogspot.com. Aquí vais a poder encontrar pues reseñas de películas como Aquelarre Sangriento, Full Circle y también documentales como The Occult Experience o The Real Witch Project. Entonces, bueno, si queréis ampliar un poco más en lo que a cine contemporáneo se refiere, pues podéis seguir por aquí, ¿no? Por este camino. Nosotros, como os decíamos, vamos a las rarezas, que es yo creo la parte que más hemos disfrutado de este programa, y vamos a empezar con una película. A mi parecer es la mejor película sobre brujería y paganismo de las que hay, ¿no? Por la manera en cómo está explicada, y que curiosamente no es muy conocida. El título es Aquelarre y es una película de Pedro Lea basada en los procesos de Navarra. Más o menos lo que conoceríamos como las brujas de Zugarramurdi, las de verdad, no la comedia que comentábamos la semana pasada, ¿no? No deja de sorprendernos que posiblemente sea la película más pagana que habremos visto jamás, se filmara en España en el año 1984. En ella se relatan los procesos de Inquisición en Navarra desde una perspectiva bastante histórica. De hecho, el guión de la película se basa en un libro que se titula La brujería en Navarra en sus documentos. Es un libro que se publicó en 1978 de Florencio Idoate. Y la película en sí se rodó en los mismos sitios donde habría pasado esta historia. En una entrevista a Tantan Press, el director comentaba lo siguiente. Me interesaba hacer lo mismo que había hecho con El Bosque del Lobo, sobre el caso de Roma Santa con las brujas. Estudiar qué hay de verdad en las brujas, por Goya, por la literatura, por el cine, incluso la consideración social que se les tiene. Por ejemplo, le dices a una tía, eres una bruja, y nos lo tomamos como un insulto. Sin embargo, las brujas eran unas tías muy listas, más listas que los tíos, mucho más que los curas, por lo menos, y mucho más que los médicos por Salamanca aprobados. Había esa lucha entre el poder masculino y femenino, entre el falo de una torre de iglesia y el útero de una cueva. Por eso me fascinaba y estuve en tratos con Julio Caro Baroja. El caso es que descubrí un caso auténtico y a Frade le dije, Pepe, lo siento, pero yo quiero hacer una de brujas, y si tú quieres, nuestra siguiente película sea Aquelarre, me quedo. Y me dijo, no, las brujas no te van a dar un duro. En Madrid estuve varios años hasta montar Aquelarre con subvenciones, con la del Ministerio, la de Madrid y con todo el tinglado económico. Mientras tanto, viví de la publicidad, pero hice Aquelarre, que es lo que quería. La caza de brujas está promovida por un señor feudal que quiere ser el cacique y señor feudal, pero el pueblo se rebela cuando anuncia una nueva leva de soldados. Ante esa rebelión, se inventa lo de las brujas en conveniencia con el cura. Todo esto está documentado. Lo interesante de esta película es que se ven los detalles del proceso como no se han visto en otras, incluida el crisol. Los habitantes del pueblo celebran efectivamente sus reuniones como una tradición local. Hablan de Mari y sin mencionar para nada a Dios o al diablo, ¿no? Como si fuera pues eso, una costumbre suya, una serie de creencias que no, en principio, no entrarían en contradicción con el catolicismo, que era pues, cosa de otras gentes. En las escenas de Aquelarre se ven las cuevas de Zugarramurdi y también se ve cómo los allí reunidos, pues hombres y mujeres, se untan y bailan y celebran. Además también pues vemos que hay personas mayores y personas jóvenes y cada uno más o menos cumple una función. Respecto a la Inquisición, también se ve la oposición inicial de los curas y monjes del lugar y cómo los procesos son azuzados por la nobleza local para someter al pueblo que se niega a la leva de soldados. La acusada de brujería es una joven que ha llegado desde Francia, donde su abuela es condenada por bruja a manos de Pierre de Lancre.
Aparecen también las torturas para obtener confesiones y la presión sobre los aldeanos para que delaten a las supuestas brujas. Pero también, y esto es bastante interesante, se ve la resistencia de los locales, ¿no? De la gente de allí, que se esconde en las montañas y más o menos se van apoyando los unos a otros. Lo interesante en esta película es que no se niega en ningún momento la existencia de las brujas, ni se tachan de histéricas como veíamos en otros casos, ¿no? Aquí, pues esto, ¿no? Se hace hincapié en que existía una tradición local sin tener que dar más explicaciones por ello. La siguiente película que vamos a comentar es de 1990 y se titula The Juniper Tree. Si no me equivoco, no está traducida al español, pero en algún lugar la podéis encontrar con subtítulos. Se trata de una película en blanco y negro dirigida por Nyetsa Kim y protagonizada por Björk. Es la historia de dos hermanas, son Katla y Margit, que han escapado de su casa después de haber sobrevivido a la muerte de su madre, que es quemada en la hoguera acusada de practicar la brujería. Katla, la mayor, es, digamos, habilidosa con las hechicerías y embrujos, mientras que la pequeña pues sería una persona más sensible y ella lo que tiene son visiones. Katla hechiza a Johan, que es un campesino viudo, para poder ir a vivir con él, ¿no? Este hechizo funciona, pero el hijo del campesino siempre desconfía de ella y trata de convencer a su padre para que la abandone. La hermana pequeña, Margit, pues se hace amiga del niño y ve en visiones a su madre que trata de protegerlos a los dos, ¿no? Porque se ve que están allí en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque toda la película está basada en un cuento tradicional que tiene título del Árbol del Enebro, aunque pues hay muchas versiones, pero bueno, esta del Árbol del Enebro fue recuperado por los hermanos Grimm. Como decíamos, el cuento tiene diversas variantes, pero generalmente está protagonizado por una pareja de hermanastros. En este cuento, una mujer desea tener un hijo, pero sabe que está a punto de morir, por lo que pide que se la entierre debajo de un enebro para, pues desde allí controlar un poco a su familia y protegerlos. Al nacer el niño, la madre muere y se cumple su deseo de enterrarla allí, y su marido se casa de nuevo. La segunda esposa da a luz a una hija, pero odia a su hijastro porque pues, obviamente él será el único heredero. Un día ella ofrece una manzana a su hija y luego, pues, con mucha maldad, le dice al niño, a su hijastro, que recoja su manzana de una caja. Entonces cierra de golpe la tapa de la caja y decapita al niño. Entonces luego lo que hace es atar la cabeza del niño con un pañuelo y le dice a su hermanastra que vaya a pedirle la manzana a su hermano y le dice, bueno, si tu hermano no te da la manzana, le pegas. Entonces la niña va allí, el niño obviamente está muerto, no le da la manzana, le pega y la cabeza del niño pues sale rodando, de manera que la niña cree que ha matado a su hermano. La madre entonces le dice que no dirán nada al padre, cocina al niño, a su hijastro, y se lo da de comer al padre, que se lo come sin sospechar nada. La niña, sin embargo, guarda los huesos que sobran de la comida y los entierra bajo el árbol de enebro, ¿no? Junto a donde estaba la madre. Entonces un hermoso pájaro vuela fuera del árbol y canta una canción a un orfebre en torno, va contando la historia de su muerte, ¿no? De cómo su madrastra lo ha matado. El orfebre, pues, conmovido por la belleza de esta canción, le da a este pajarito pues una cadena de oro. Y luego el pájaro pues sigue, le canta la misma canción a un zapatero, que le da un par de zapatos rojos. Y luego, por último, pues la canta su canción a unos molineros que le dan una piedra de molino. Entonces el pájaro vuelve a la antigua casa y canta su canción. El padre pues se asoma por allí a ver qué es esa canción tan hermosa. Y mientras escucha al pájaro, el pájaro le entrega la cadena de oro a su padre. Entonces el pájaro vuelve a cantar y cuando se acerca a su hermanastra le entrega los zapatos rojos. Y canta una tercera vez, como podemos imaginar, porque los cuentos son así. Y en esta ocasión pues lo que hace es dejar caer la piedra de molino sobre su madrastra y así pues la mata, ¿no? En la película pues aparecen fragmentos de este cuento y luego también hay escenas que son tristes y duras, ¿no? Los niños se cuentan entre ellos otra historia que nos puede recordar un poco a la de Piel de foca, popularizada por Clarissa Pinkola-Estés en Mujeres que corren con los lobos. Y bueno, quizá aquello que más nos toca de esta historia es el antiguo trabajo con huesos que aparece en la película y aparece también en el cuento en el que está basada. La ayuda de la madre muerta y el árbol sobre la tumba
son una constante en el folclore euroasiático, ¿no? Desde las primeras versiones de la Cenicienta, en las que la madre de Cenicienta está muerta y de su tumba crece un árbol y las palomas que se posan en él son las que luego van a ayudar a la protagonista a combatir o a vengarse de sus hermanastras, ¿no? Pero también pues tenemos todas las escenas de juntar huesos y revivir al difunto que aparecen tanto en cuentos como el de Iván y el Lobo Gris, si lo recordáis, que lo comentamos en la primera temporada, creo, y también en el episodio de las cabras de Thor, y que aparecen también en las descripciones de algunos procesos de brujería como el que implicaba a la Dama Oriente. De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez, que al dulcificarse los cuentos de hadas, por así decirlo, se han perdido muchos elementos que no es que fueran simplemente violentos o sangrientos, sino que hacen referencia a un contenido simbólico que, va a pervivir, pero ha quedado muy, muy diluido. En el caso de los huesos, pues más o menos todas las leyendas, hay muchas, podrían hacer referencia a la permanencia del alma ósea, ¿no? De ese elemento vital que está presente en los huesos y que es la última parte que se desharía de la vida cuando uno muere, ¿no? Es algo que permanece. Por ejemplo, cuando hablamos de historias de fantasmas, de aparecidos, muchas veces se dan en lugares en los que se han movido huesos o se han encontrado restos humanos y más o menos podríamos ver una relación aquí. Es lo último que queda de una persona. Como decíamos, la leyenda pervivirá en el tiempo. No solo la tenemos en cuentos, sino, por ejemplo, pues precisamente este fin de semana estuve en Morella y iba caminando por allí y encontrás una casa con un azulejo que conmemoraba una acción de un santo, de San Vicente Ferrer, el cual pues habría llegado al pueblo, una señora lo habría querido recibir en su casa, no tenía que darle de comer y buscó lo más tierno que tenía, y lo más tierno que tenía su propio hijo. Entonces desmembra al hijo, lo cocina y luego, no me queda muy claro si el santo se lo llega a comer o no, pero la cuestión es que cuando descubre que aquello era un niño, lo junta, ¿no?, los huesos y lo devuelve a la vida. Y este milagro está, al menos la conmemoración tenía una fecha de 1414, que como vemos es bastante tardía para ser algo que tiene reminiscencias, por así decirlo, de corte chamánico. Y bien, en general, como vemos, el cine europeo pues tiene sus joyitas, ¿no? Esas pequeñas incursiones que tratan de rescatar las historias de brujas del folclore, de la tradición local. Un caso bastante destacable de esto es la serie Sabbath, que fue una coproducción destinada a reunir historias dramatizadas de brujería basadas en la realidad histórica y en la tradición popular, en las que vemos que estaba presente mucho dolor, amor, tragedia, injusticia, marginación y el deseo de libertad, ¿no? Hacen esta especie de retrato que diverge bastante de la visión americana del tratamiento de estos temas, ¿no? La intención de la serie era construir unas historias a partir de aquellos acontecimientos que sucedieron realmente o que se mantenían vivos en el recuerdo. En la realización de la serie se utilizaron escenarios naturales de España, Francia, Italia, Portugal y Alemania, en las que sucedieron algunos de los hechos, ¿no? Pues un poco como lo que comentábamos de Aquelarre, pero con otras historias. Los títulos de esta colección fueron Luna Negra, Anna Golding, la última bruja, La máscara del diablo, La maldición de María Alba, María la loba y La leyenda del cura de Bargota. Luna Negra, a cargo de Imanol Uribe, estaba basada en el mito hebreo de la maléfica Lilith. Por otra parte, La máscara del demonio fue un remake televisivo porque esta serie estaba destinada a la televisión. Se difundió, por varias televisiones nacionales de países europeos, ¿no? Y entonces, esto era un remake de la película del mismo título de Mario Bava, que fue filmada por su hijo Lamberto Bava y que se basaba a su vez en un relato del escritor ruso Nikolai Gogol, ¿no? Si recordáis, hablamos de él al comentar la historia de las noches de Dikanka, cuando hablábamos de la leyenda en la que se había basado La noche en el monte árido, La noche en el monte pelado de Mussorgsky. Otra película que entró en esta serie, la de Anna Golding, la última bruja, es una producción germano-suiza. En ella se recoge una historia basada en la sirvienta de igual nombre, a la que realmente se considera la última mujer ejecutada por acusaciones de brujería en Suiza y la penúltima en Europa, en el año 1782. Anna Golding habría nacido en 1734 y era procedente de familia pobre. Entra al servicio del médico Johann Jakob Schudi
y se ocupa de sus 5 hijas, ¿no? Entonces se le acusa de haber embrujado a la segunda hija y que en ese momento tenía 8 años. Entonces se corrieron diversos rumores que pretendían que se habían encontrado agujas en varias ocasiones en el bol de leche de la pequeña. También se encontraron agujas en el pan y en el bol de otras hijas, ¿no? Una de las cuales enfermó después de que Golding fuera expulsada de la casa. Entonces, entre los rumores, ¿no? Pues se decía que las niñas habían expulsado agujas ensangrentadas, o se las habían vomitado y que le salían de la boca pues este tipo de objetos, ¿no? Anna Golding fue acusada de practicar la magia negra sobre la niña, fue arrestada y el 21 de febrero de 1782 fue trasladada a Glaris para ser sometida a tortura con el fin de hacerla confesar sus supuestos pactos con el diablo. El testimonio de la hija de Lord Chuddy pues dejaba muy clara la acusación de brujería, ¿no? Ella contaba que un día Golding le había dado una chuchería y le había dicho que no se lo dijera a sus padres. Entonces, a partir de aquí pues ya se deducía que lo que le había dado pues era algo clavado con agujas o el inicio, digamos, de la maldición. El proceso fue rápido, ya que Golding pues no podía explicar la presencia de cuerpos extraños en el cuerpo de la niña y durante ese tiempo, mientras estuvo encerrada, mientras estuvo en el proceso, la salud de la hija pues iba mejorando. Entonces esto fue interpretado como que la bruja ya no tenía dominio sobre su víctima. El tribunal, pues curiosamente, como ya estamos en época tardía, estamos hablando de 1782, pues aunque la acusación era por brujería, quería evitar la mención del tema de brujería, ¿no? Porque empezaba a ser algo que parecía anticuado para la época. Entonces se destruyeron informes y más bien se la acusó, se la clasificó como envenenadora para limitar la importancia del caso, ¿no? Para que no se extendiera. Finalmente, de todos modos, fue ejecutada por decapitación. Las películas de Luna Negra, la de La Máscara del Diablo y la de Anne Golding no las hemos visto, o sea, no las hemos podido localizar aún y no podemos comentaros qué tal está la adaptación. Pero bueno, sí os queríamos dejar la referencia de en qué están basadas. Las siguientes películas que vamos a comentar, sí las pudimos ver, las hemos disfrutado mucho. Y sí que las podemos comentar. Y vamos allá. Vamos a empezar con La Maldición de María Alba. ¿Vale? Bueno, más o menos todas estas producciones se hicieron entre 1990 y 1991. Y en este caso, La Maldición de María Alba nos remite a Portugal, ¿no? Nos traslada a las tierras altas de Portugal en el año 1000 de nuestra era, donde un conde visigodo es destituido de su señorío por una enigmática mujer de origen desconocido que encanta a todos los hombres, excepto al hijo del médico. La leyenda detrás de la historia es precisamente la del nombre del pueblo Marialba, con diversas variaciones. Pues esta historia ha pervivido en el tiempo. Os vamos a comentar una de ellas, ¿no? Se dice que en una torre del castillo vivía una princesa hermosa y de piel tan blanca que todo el mundo la llamaba María Alba, y aparecía en la ventana pero nunca salía a pasear o a la iglesia. Tenía muchos pretendientes, pero ella insistía en que solo se casaría con aquel que le trajera unos zapatos a su medida. Esto convenía mucho a los zapateros de la zona, que iban vendiendo zapatos distintos a los pretendientes sin que ninguno diera con la medida correcta. Hasta que un día aparece un pretendiente más astuto que los demás, apodado Ojos de Halcón, que pagó a un criado para que arrojara cenizas junto al lecho de la princesa, de modo que ésta al levantarse pues dejara marcadas sus huellas y así pudieran dar con el molde apropiado a sus pies. Lo que sorprendió a todos es que en lugar de pies, la princesa resultó tener pezuñas, con lo que el criado pues advirtió al príncipe que se fuera de allí lo más rápido que pudiera. Sin embargo, este pretendiente pues mandó al zapatero hacer un par de zapatos con el cuero más suave que hubiese, precisamente a la medida de las pezuñas de la princesa, y se los entregó 3 días después. Entonces, en el momento de hacer la entrega de los zapatos, se escucha un golpe fuerte, se oye un grito y se ve un humo que sale por la famosa ventana por donde la princesa se asomaba. Ante esto, pues todo el mundo sale corriendo, espantado, menos el pretendiente, que allí resiste y que se ve recompensado viendo salir a la princesa descalza de la torre. Esta leyenda, pues como podréis deducir, enraiza en el folclore europeo más profundo, donde los pies y las pezuñas tienen una especial relevancia, ¿no? Desde el cuento de la Cenicienta, ¿no? La que el príncipe identifica por el zapato, hasta el mito de Melusina, ¿no? En el sentido que la joven es medio bestia.
También, como vimos en algunas leyendas de Encantadas y Anjanas, que a veces remiten al mundo acuático y tienen la parte de abajo de pez o de serpiente, y otras veces también tenían patas de cabra, ¿no? En estas leyendas de Encantadas, si recordáis, a veces el pretendiente, el joven, debía besar a la serpiente para ser, pues, recompensado por ella con riquezas, con el amor o con lo que fuera. Otro punto de conexión con los mitos de Melusina es que en el momento de la transformación Melusina da un grito. Es una constante en las leyendas de Melusina, entonces es algo que también encontramos aquí en este cuento. Hay que decir que esta película visualmente, bueno, no hay que olvidar que estamos en una película de los 90, ¿no? Lo digo porque aquí el cuento, mucha gente puede tener una imaginación muy, muy contemporánea y muchos efectos especiales, y cuando vemos la película, pues obviamente quizás se puede llevar una decepción, pero si nos centramos en la historia, es cierto que la verdad el cuento se respeta relativamente bastante, el cuento está muy respetado, pero creo que sin duda lo más interesante es cómo la ambientación está muy bien hecha. La verdad es que la ambientación está muy bien hecha y cómo todos los elementos importantes están ahí presentes. Por ejemplo, en la película hay un detalle que voy a adelantar, es que en el cuento tradicionalmente aquí el ojo de halcón, ¿no?, usa las cenizas para ver las pezuñitas, ¿no?, de María Alba, pero en la película, por ejemplo, hay un detalle que es que al principio usan trigo. Y en el trigo no encuentran ningunas huellas. ¿Y por qué es? Porque dicen que en el trigo simboliza el cuerpo de Cristo y que por lo tanto alguien endemoniado o que sea el diablo o algo así no podría pisarlo. Y por eso usan cenizas, porque las cenizas sí que las podría pisar. Y estos detalles se ven a lo largo de la película. Por ejemplo, otro spoiler pequeño que voy a hacer es que María Alba, digamos que en el convento, con conventos en los que hay tanto monjes como monjas, digamos pues que allí hace sus reuniones, ¿no? Ella es de alguna manera una reina del sábado, por así decirlo. Es interesante, ¿no?, como a pesar de que, bueno, pues hay estas licencias, o quizá no licencias, quizá diferentes versiones de una misma leyenda, se mantienen, sin embargo, como ha dicho Baelia, todos estos elementos que hacen que esta película sea propia del folclore de aquí, que es un tono muy diferente, porque no es un tono de es mala o sí, obviamente tiene el papel de antagonista, pero siempre se respeta eso de que nos cae bien. María Alba en esta película, si la veis, es probablemente sea un personaje que os va a caer bien. Es probable además que sea un personaje en el que vayáis a ver detalles, ¿no? El hecho de que su corte sea solo de mujeres, el cómo se presenta, bueno, que realmente... Como va siempre vestida de blanco, que es un detalle que resaltan en la película. De hecho, totalmente. La imagen, a ver, estamos hablando de una película de los 90, no hay los recursos. Estamos hablando de una película de los 90 de Portugal. O sea, podéis imaginar los recursos con los que cuenta, ¿no? De hecho, hay algún momento un poco... Sí, efectos de rayos que parecen hechos con paint, todo se debe decir, pero bueno. Pero bueno, a pesar de todo eso, la imagen de María Alba, que es una señora entrada en edad, sí, ¿no? Es una mujer madura, a mi parecer muy bella, con una cabellera larga, negra, vamos, una figura bastante imponente, moviéndose entre la nobleza, los condes, que no son precisamente los condes de los castillos artúricos, no hay ese glamour, no, son condes de medievales, ¿no? Más bien de guerra, de guerreros, se ven las rencillas allí entre la gente del palacio y tal. Y bueno, es una figura que destaca mucho, yo creo que me gusta mucho. Como realmente. Personaje de bruja creo que es muy interesante porque se ven la faceta más feérica, ¿no? Esta faceta en la que se descubre que tiene, pues las patas son pezuñas, no tiene pies, y luego también está esta faceta, ¿no?, en la que se le ve como una persona de la nobleza, pero luego ya al final de la película, incluso ya no quiero adelantar más, pues si alguien se anima a verla, ya la vemos directamente en la faceta de bruja mala, en la bruja que grita, la bruja que maldice, la bruja que realmente lanza un hechizo terrible sobre el pueblo y el pueblo está atemorizado ante su presencia. Es un personaje muy complejo y creo que es lo bonito, ¿no? Ver cómo aquí la bruja la vemos desde sus tres facetas, ¿no? La más humana, la más feérica y luego ya la más bruja mala, la bruja mala de cuento clásica. Otro elemento bastante interesante de estas películas que vamos a comentar es que en una misma película, en una misma narración, se intentan poner diferentes elementos de tipos de magia.
¿vale? En la película de María Alba vamos a ver este personaje más melusiniano, más relacionado con el mundo feérico, aunque aquí tiene este toque diabólico, entre comillas, ¿no? Ella es esposa del diablo, o algo así se hace entrever, y rinde ese culto sin que se vea tampoco nunca ninguna escena de adoración propiamente dicha, pero sí se nos cuenta de que, bueno, se supone que por donde pasaba María Alba en los conventos se convertían en una locura. Sí, locuras, orgías, de todo. Que tampoco se ven. Que tampoco se ven, no olvidemos los años 90 y Portugal. Pero bueno, al lado, paralelamente de esto, sí es verdad que se habla también de la tradición judía y de la tradición musulmana. Y se ve la imagen del mago, un mago vinculado con la alquimia, con el estudio de la alquimia, con el estudio de la medicina, que está allí. Y parece ser que hay una adaptación del personaje de Nicolas Flamel o algo parecido, inspirado en él, porque no solo aparece el mago médico alquimista, sino que aparece también su ayudante femenina, que no es otra que su esposa. Y es cuanto menos curioso porque, bueno, se ve como una persona que en un principio viene del pueblo, que no tendría por qué saber nada, acaba aprendiendo a leer y poco a poco va metiéndose en el mundo de la magia, ¿no? De hecho, incluso el propio mago, hay un momento en el que pone a prueba a la chica que supuestamente, su familia ha sido acusada de brujería y que la chica supuestamente no sabe nada, y sin embargo el mago, al ponerla a prueba, se da cuenta de que efectivamente la mujer domina de magia. Así que, bueno, pues ahí está el elemento que no tiene trascendencia en la historia, pero que sin embargo está presente como dice Baelia, ¿no? Otra forma más de magia, que, por cierto, en la película del cura de Bargota se vuelve a ver. Ahora comentaremos. Pues sí, entonces, para concretar un poco, en la película de La maldición de María Alba, vamos a ver acusados de brujería que no son brujos, sino que en realidad son magos. Vamos a ver la figura feérica de esta reina poderosa, que es María Alba, y vamos a ver la figura del alquimista, del mago, tanto en su versión masculina como en su versión femenina, lo cual, pues más que nada, para ser una película para televisión, lo hace muy interesante. La siguiente película de la que vamos a hablar, que también forma parte de la serie Sabbath, es María la Loba, y también más o menos es del 1990. Esta película es una coproducción francesa y se sitúa en la campiña francesa de principios del siglo XX, en la que, se cuenta la historia de una joven que, siendo bebé, recibe el don de dominar a los lobos y poder curar sus heridas por parte de un lobero. Ya hablamos de loberos, de lo que eran los loberos en programas anteriores. La película fue adaptada por Daniel Groenecke y está basada en una novela del mismo nombre del folclorista Claude Seignolle, quien conoció a la María original, ¿no? Habría conocido, es una persona que se ha dedicado a recoger el folclore de una zona concreta de Francia, y pues en su época pues fue recogiendo testimonios y tal, y habría conocido a la persona en la que se basa esta historia. Lo más interesante de esta novela es que en ella convergen diferentes tipos de brujos que aún convivían en el folclore de principio de siglo, y que con el tiempo, pues al igual que en la época de la Inquisición, pues han ido un poco todos a parar al mismo saco, ¿no? Hablamos de brujas en general, pero nos cuesta a más hablar de diferentes tipos de creencias en brujería, de diferentes tipos de personas que hacen magia o que están ligadas a ciertos conocimientos y prácticas, ¿no? Entonces aquí tenemos por un lado al lobero y a Marie, que, pues como ya comentamos al hablar de los loberos, eran personajes aislados generalmente, que se creía que tenían poder sobre los lobos y con esto pues negociaban con los aldeanos en épocas difíciles, ¿no? Tanto en la película como en la novela, el lobero es acogido una noche de invierno en casa de los padres de Marie cuando ella es aún un bebé y pues le dan de comer a él, le dan de comer a los lobos, pues lo poco que tienen, y en agradecimiento la niña recibe el don en un sencillo ritual. A partir de ahí, pues Marie estará marcada de cara a los aldeanos, ¿no? Que la consideran bruja y aliada del demonio, porque sí, o sea, por defecto, ¿no? Sucede que un niño del pueblo es atacado por un lobo y la llaman para que lo cure. Pues sí, la odiamos y le damos la espalda, pero oye, si puede curar al niño, que venga y nos haga el favor, y si no lo cura es mala, ¿vale? Entonces, en el proceso de curar al niño, se desmaya y la echan de allí acusándola de haber terminado la faena que habían empezado sus hermanos los lobos, ¿no? En la película es un poco distinto, pero bueno, más o menos va por aquí la cosa. La cuestión es que poco después llega un curandero, y aquí estamos hablando de un tipo de saludador, ¿no? De estas personas que empleaban fórmulas religiosas para curar.
Y bueno, viendo el percal que hay, se aprovecha de la situación y como el niño ya está curado, se atribuye el mérito y carga contra Marie, ¿no? Al comprender que ella es más poderosa que él, ¿no? Que ha podido hacer algo que él no habría sido capaz. Entonces, bueno, esta parte en la película no aparece, pero bueno, yo os la cuento porque es interesante. Entonces, Marie está abrumada por varias cosas, ¿no? Ha desaparecido su prometido, Martín, ha habido una serie de problemas, los niños del pueblo la persiguen, se ríen de ella, el cura que cree que lo que tienen que hacer es un exorcismo y la familia de su enamorado, ¿no? Que la odia así a muerte porque no crean que sea la prometida que su hijo querido merece. Pues ya con todas estas cosas en la cabeza, pues Marie va a dar con una bruja, que ella sí es bruja, que es la Juin, que es bruja por un supuesto pacto con el diablo, ¿no? Entonces aquí ya hemos visto varios tipos de relaciones con la brujería. La bruja ofrece su ayuda a la joven, su ayuda entre comillas, porque no tiene la mejor de las intenciones, y bueno, le dice que al fin y al cabo ambas tienen el mismo maestro, que es el diablo, y que no les va a negar nada, y que bueno, pues que haga un pacto con el diablo y que consiga lo que quiere. Entonces Marie, que ya está pues un poco harta de todo, maldice a los Malgren, que es la familia de su amado. Entonces, un poquito más tarde, es lenta de reflejos, ahí es lo que nos hace la rabia, pues se da cuenta de que también su enamorado es un Malgren, ¿no? Y entonces lo que está intentando hacer es precisamente deshacer esa maldición que le ha caído encima. Es posiblemente una de las cosas más interesantes de esta película es que los hechos que nos narra están situados a principios del siglo XX, o sea, hace, como quien dice, un par de días, no es como en otras historias que nos tenemos que remontar a época moderna, época medieval, no, esto es algo casi contemporáneo. Y por otro lado, pues esa variedad que hablábamos de profesionales de la brujería y cómo estaban bien definidos los roles de cada uno y cómo se relacionaban entre ellos. No eran mundos aparte, pero más o menos cada uno tenía su especialización, sus deberes y sus derechos, por así decirlo. Por ejemplo, hay una escena en la que el lobero insiste mucho en que él no es brujo, porque no lo dice tampoco ni en defensa propia, ni dice, no, es que los poderes no hacen al brujo. Y es bastante interesante porque nos remite, la bruja, por ejemplo, dice, yo soy bruja porque hago un pacto con el diablo. Hay una escena en la que, bueno, eso no es un pequeño spoiler, pero tampoco va a desmontar nada, ¿no? El lobero, uno de los lobos de la manada, muere porque un vecino de por allí le pega un tiro y el lobo muere. Y el lobero está apegado a los lobos, son como su familia. Entonces va a la bruja a pedir una maldición para aquellos que han matado a su lobo, ¿no? Y bueno, pues va precisamente a aquello porque no entra dentro de sus funciones, es algo que corresponde a la esfera de la bruja. Otro elemento que también es bastante interesante porque vemos sus referencias a lo largo del folclore, también aquí en España, es que hay un momento en el que aparece el lobero y efectivamente para protegerse de él hacen un círculo a su alrededor y hacen el símbolo de la cruz y se quedan dentro del círculo, que es precisamente, por ejemplo, algo que se hace aquí en España cuando se ve a la Santa Compaña o a la cacería salvaje. Bueno, estos elementos, ¿no?, de considerar siempre a los brujos, a los loberos como algo que se mueve entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no?, entre estos dos mundos, y que por lo tanto te puedes proteger de ellos como si fuera algo mágico, es un elemento interesante, ¿no?, porque, como dice Baelia, estamos hablando al fin y al cabo de principios del siglo XX, finales del XIX, de esto hace 2 días, y sin embargo aún perviven y persisten estas creencias que hasta el día de hoy tenemos atestiguadas, o sea, es algo que pues está ahí, en el fondo. También hay que decir que, a ver, de todos estos tipos de profesionales de la magia, por así decirlo, o de personas relacionadas con el otro mundo, aunque sea una expresión muy manida, vamos a encontrar también documentación en España si la buscamos, obviamente, ¿no?, en la península. Vamos a encontrar saludadores, vamos a encontrar loberos, vamos a encontrar brujas e incluso curas, exorcizadores, ¿no? Y bueno, es una película que está centrada en Francia, pero que de alguna manera nos es muy cercana también a las tradiciones propias, y yo creo que son temas que el cine en general no ha tocado de esta manera. Es muy humana la película en el fondo, porque
hay como un cierto ambiente de falta de libertad, en el sentido de que uno no va por el mundo haciendo lo que le da la gana. Tener poderes no significa, o poder tener la capacidad de que se cumpla tu voluntad, por así decir, no te sustrae de leyes que estén por encima tuyo, no significa que todo te va a salir bien, puede ser muy desgraciado, ¿no? Y en ese aspecto no hay una visión negativa de la brujería en la película, se ve todo un poquito como cuando hablábamos de aquelarre, ¿no? Como tradiciones locales, cosas que están ahí, que la gente vive con ellas sin que se vean como algo excesivamente sobrenatural, ¿no? No son criaturas fantásticas como podemos encontrar en Hollywood, ¿no? O en el cine americano. No, son personas muy humanas en una época y bueno, como todo el mundo están sustraídos a unos poderes, tienen pues eso, lo que decíamos, tienen unas capacidades, pero también tienen deudas que pagar y más o menos pues cada uno hace con lo que tiene lo mejor que puede y muchas veces se equivoca. Y la última película de la serie Sabbath que vamos a comentar es La leyenda del cura de Bargota, que también es una película de Pedro Lea, como el mismo director de Aquelarre, pero que tiene un matiz más fantasioso. Y ahora vamos a ver cómo va. De hecho, Pedro Lea dijo que se encontró con este caso, se empezó a interesar en la historia mientras investigaba para hacer la película de Aquelarre, pero que así como había querido que la película de Aquelarre fuera realista, fuera histórica y presentara más o menos la situación de los procesos inquisitoriales allí en Navarra, pues aquí lo que quería retratar era la leyenda del cura de Bargota, ¿no? Que es la historia de un párroco navarro que vivió en el siglo XVI. Este hombre, que según algunas historias es Juan, según otras Johannes, pues habría nacido en la segunda mitad del siglo XVI y habría estudiado en Salamanca, donde se habría iniciado en el arte de la brujería. Y en esta historia se van a mezclar mucho la brujería del libro, o sea, la magia del libro, la magia de corte, pues esto, ¿no? Ceremonial, de la tradición judía, de la tradición musulmana, incluso cristiana, con la brujería de las brujas, de los aquelarres, ¿no? La cuestión es que él empieza estos contactos, se supone, en Salamanca y luego pues tiene una capellanía, es capellán en la iglesia parroquial de Bargota, del pueblo de Bargota. Este hombre fue denunciado en 1599 a la Inquisición y él confesó acudir a un aquelarre en Viana, en las charcas de Viana, y bueno, pues a raíz de esto fue condenado en un auto de fe en Logroño en 1610. Sin embargo, no se llegó a ejecutar la sentencia. No sé si hubo sentencia como tal, pero la cuestión es que no se murió. Ángel Irigaray, en su libro Noticias y viejos textos de la lengua navarrorum, cita pues, el siguiente comentario sobre el cura de Bargota. El cura Joanes de Bargota dicen que era brujo. Como los vecinos del pueblo la notasen, no quisieron recibirle en ninguna casa. Por eso tuvo que hacérsela a él. Dicha casa la hizo con tejado de pizarra, de la noche para la mañana, por la que se distinguía de las demás. Tenía unas viñas encima de las colmenas. Un día de fiesta que estaba anunciando la misa para las 8, estaban reunidos los hombres en el atrio, y como pasara la hora señalada, se impacientaron y preguntaron al ama. Esta les dijo que si estaba anunciada para las 8, ya vendría el cura, pues a ella le solía avisar en caso contrario. Como le preguntasen dónde estaba, les contestó que faltaba de casa desde la noche anterior. En esto llegó un bulto negro por los aires con gran estrépito y vino al suelo en el mismo atrio. Era el cura Joanes, que sacudiéndose la nieve que tenía encima dijo: «¿Cómo nieva en Montes de Oca?». Se decía que el brujo era capaz de quitarse la cabeza o distintos miembros del cuerpo cuando le convenía, o que era capaz de trasladarse a través de las nubes. La leyenda también le atribuye el haber ayudado al bandido Juan Lobo a convertirse en gato para huir de la justicia. En Bargota se celebra la Semana de Brujería, la tercera semana de julio, con representaciones teatrales y una cena popular, por cierto. Bueno, esta es la leyenda que nos ha quedado del cura de Bargota, y luego la representación fílmica, pues tiene pues detalles, ¿no?, en los que difiere un poco. De hecho, incluso añade más cosas para hacer incluso más morbosa, vamos a decir así, la historia, ¿no? Bueno, la historia básicamente es la de Joanes o Juan, ¿no?, que está en su pueblo, y su madre pues lo envía a Salamanca a cargo de otro alumno, ¿no?, básicamente como sirviente, para que estudie y se haga cura. Una vez allí en Salamanca, ¿no?, pues descubre que su amo, ¿no?, el hombre al que sirve, digamos que está bastante interesado en las brujerías, la magia y demás, y de hecho en la misma película el chico al que sirve cita las clavículas de Salomón como un libro mágico, ¿no?, en el que están todas las claves para hacerse con todos los poderes del mundo, y cuentan que allí cerca había una cueva en la que si ibas acompañado de 7 personas, pues podías firmar un pacto, ¿no?, y que algo pasaría.
La cuestión es que este chico pues va allí, efectivamente firma ese pacto y las 7 personas salen corriendo. Y a partir de entonces, este hombre puede hacer de todo, ¿no? Hasta que se le aparece un día a Johannes de repente, diciendo que él ahora es capaz de ser invisible, y le ofrece una bolsa de dinero diciéndole, mira, a partir de ahora eres libre, con esto puedes acabar tus estudios y volver tranquilamente a casa, que te va a sobrar. Bueno, desde entonces, Johannes allí conoce una chica de la que se enamora y empieza a interesarse por este tema porque cree efectivamente que tiene un potencial que a él le puede interesar. Entonces, al volver a su casa, descubre que su madre le había estado engañando toda su vida porque le relata que ella es bruja y que lo había mandado a hacerse cura porque así cuando él sería brujo, que es lo que le va a tocar por tendencia natural, el diablo estará mucho más contento porque la ofensa a Dios será doble. No solo será un pacto con el diablo, sino que además será un pacto con el diablo de un cura. De hecho, la madre lo que le cuenta es que él es hijo del diablo. Exactamente, no es un cualquiera. Bueno, a este añadido, luego Johannes, pues efectivamente hace un pacto que, por cierto, ambos pactos, debemos decir, tanto el del chico al que sirve como el de Johannes, son muy interesantes porque ambos se hacen en una piedra, en un cruce de caminos. El de Johannes, si no recuerdo mal, el otro se hace en una cueva, ¿no? Ambos sitios bastante brujeriles, pero efectivamente el elemento de la piedra en el que aparece un pergamino y tienes que firmar, ¿no? La firma esta que se hace con el diablo, pues está ahí presente y además como un elemento muy común, ¿no? El hecho de que las brujas se reúnan alrededor de piedras es una cosa que está atestiguada en el folclore. Los efectos especiales, recordar que estamos hablando de los años 90. Sí, no olvidemos ese detalle. Bueno, sea como sea, Johannes pues efectivamente adquiere poderes de bruja y entre esos poderes está la capacidad de volar. En uno de esos vuelos pues va a Roma, en el que ve a la chica que le gusta, pero también observa cómo al Papa están a punto de envenenarle, ¿no? Y ahí pues lo detiene y lo evita. Pero bueno, en cuestión, él sigue yendo a vuelos. En uno de los vuelos pues visita Rusia, que es un spoiler, pero bueno, es divertido mencionarlo. Ahí pues le ocurre lo que hemos contado en el cuento de la nieve, pero no viene de los montes de Oca, sino que viene de Rusia. Y luego pues efectivamente, bueno, pues va a un aquelarre y al final pues se les descubre, hay unos juicios, pero a él no se le ejecuta porque efectivamente llegan unos emisarios papales y que igual que en el cuento pues dicen no, a este no le matéis porque este ayuda a salvar al Papa. Y bueno, la película es muy interesante porque, como hemos contado en el caso de María Alba, ¿no? Pues también se juntan estas dos clases de magia, ¿no? La magia más, como ha hecho Baelia, ¿no? La magia más culta, la de las clavículas de Salomón, esa magia que se movía en Salamanca, que por cierto, es muy interesante que esto ocurra en Salamanca, puesto que ya ahí había una tradición, se dice que había escuelas públicas de magia, había pues sitios donde se hacía brujería, y es tradicional que allí la gente antiguamente aprendiera las artes mágicas. Y bueno, efectivamente, pues se ve, ¿no? Toda esta confluencia y luego, sin embargo, se ve esa parte más popular, ¿no? Del aquelarre, que si lo vemos representado está muy bien plasmado, como el mismo director de aquelarre es, ¿no? Al fin y al cabo, como una fiesta popular en la que la gente se unta, hay señores mayores, hay gente joven. Bueno, es algo bastante realista, realmente. Yo creo que los aquelarres de Pedro Olea son los mejores aquelarres que he visto representados en el cine. En el aspecto de que hay gente de todas las edades, hay viejos, niños, hay mujeres, hay gente pues gorda, hay gente delgada, hay gente que tiene cara de muerto de hambre, sucios, vestidos a medio vestir, desnudos. La música que suena es música popular, sí. O sea, hecha con... No es esta... No idealización, sí, ni es heavy metal ni es Lorena McKennitt. Exactamente. Es música que se hace con instrumentos que, bueno, en un momento dado pues tú podrías hacer si vas al bosque con unos amigos. Y bueno, es como una representación muy natural, ¿no? De lo que sería una reunión en la que se come, se baila y eventualmente, en el caso de... Porque en el caso de Aquelarre no aparece, pero en la película del cura de Bargota sí hay la referencia a la misa negra, comillas, entre comillas, a todo lo que queráis, porque lo que hacen simplemente es que la que dirige la Aquelarre, que es una mujer mayor, hace la inversión de los mandamientos. Exactamente. ¿No? O sea, dirán, ¿matarás? Sí, matarás. Y toda pues, la lista de mandamientos la va diciendo al revés. Bueno, luego hay que decir que aparte de estos detalles, ¿no? De, bueno, realismo en los aquelarres, está mencionada la magia culta, las referencias folclóricas. Es una peli fantástica, efectivamente. Es una película en la que tenemos que verla como un cuento, no hay que verla como un reflejo real de brujería en ese sentido, ¿no? Pero es cierto que mantiene, bueno, pues todos los elementos folclóricos, ¿no? Incluso simbólicos que hacen de esto, pues algo interesante.
Y vuelve a aparecer la idea de que no porque seas mago o brujo vas a hacer lo que te dé la gana. Exacto. No, de hecho, creo que en esta línea de películas están muy, muy marcadas lo que pesa, ¿no? El precio a pagar o las restricciones que tienes. Vas a poder hacer cosas que otras personas no pueden hacer, pero también te vas a privar de cosas que para otras personas no suponen ningún problema. Y es bastante interesante también. Es muy interesante la sección en la que él está hablando con su otro colega, con el otro mago negro, por así decirlo, y dice, pero ¿cómo puede ser que yo, siendo hijo del diablo y estando de alguna manera sirviéndole y tal, me haya permitido salvarle la vida al Papa? Y entonces el otro le dice, no, es que este Papa nos conviene, porque es un Papa lujurioso, es un Papa que mira, si es que es más malo que el diablo casi, es su hijo predilecto, ¿no? Entonces, claro, ahí está la crítica velada, el comentario, la ironía. Tampoco es así una película de crítica social, ¿no? Pero bueno, hay elementos que, bueno, pues, como decíamos, no es fácil de encontrar en otras películas. Y la última película de la que vamos a hablar ya no está dentro del ciclo de películas de Sabbath. De hecho, es una película bastante posterior, es una película alemana de 2008 que se titula Kravat, ¿no? En España se comercializó como Kravat y el Molino del Diablo, y en México, por ejemplo, se comercializó como Aprendiz de Magia Negra, porque el arte de cambiar títulos a las películas es así. Es una película alemana, como decíamos, dirigida por Marco Kreutzpainter y basada en la novela homónima escrita por Ottfried Preußler. Disculpa por mi pronunciación del alemán. Pero bueno, tanto la película como la novela tienen origen en una leyenda tradicional y se considera un clásico de la literatura juvenil alemana. La leyenda de Kravat es sorbia y sus orígenes se remontan al siglo XVIII en la región de Lusacia, donde se transmitía por tradición oral. El contenido original, por lo tanto, pues ha ido variando con el tiempo. La base de la leyenda data del año 1696, cuando el príncipe elector de Sajonia regresaba de una batalla contra los turcos y fue capturado por sus enemigos. El encargado de planear y ejecutar su rescate fue un distinguido coronel de origen croata llamado Johannes Swadowicz, y debido a lo grandioso que fue este rescate en su momento, nació la leyenda de que Croat, o el croata, era un poderoso hechicero. Actualmente, en la villa en la cual vivió desde 1691 y hasta su muerte en 1704, pues también se la conoce como la villa de Kravat, y de hecho en varias localidades de Sajonia y Brandenburgo aún se celebra el Festival de Kravat. Los registros literarios más antiguos de la leyenda datan del siglo XIX, son modernitos, y son cuentos que trataban acerca de cómo Kravat pasó de ser un pobre huérfano a un gran mago que trataba con los más poderosos. En unas versiones, pues se convierte en un hechicero malvado, instructor de magia negra, y en otras, pues al contrario, ¿no? Se convierte en un gran benefactor del pueblo que trae la buena fortuna. En la película, no sabemos si también en el libro, porque no lo hemos podido consultar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que en la película de 2008 se pueden encontrar condensados muchos elementos del folclore brujeril europeo, posiblemente de origen muy anterior a la propia leyenda de Kravat, que como decíamos, pues se pasó por escrito más o menos en el 19. La película, bueno, trata de un joven huérfano, de un joven, no se dice nunca su edad, ¿no? En teoría de unos 14, 15 años, ¿no? Y básicamente pues se dedica pues a mendigar porque no tiene nada, y un día pues va a parar, empieza a tener unos sueños, ¿no? En las que ve a 11 cuervos y dice que falta uno, y a partir de ahí pues el chico pues ve unos cuervos y empieza a seguirlos. Y estos cuervos le llevan a un molino en el que allí pues, pues al entrar, ¿no? Se encuentra con un señor tuerto, que efectivamente le dice que si se queda ahí, le da ropa nueva, y le dice que si se queda ahí y sigue sus órdenes, pues que todo le irá bien, pero que va a tener que aprender un oficio. Es todo muy misterioso, la verdad es que al principio creo que no le dice ni el nombre, es una cosa bastante, es un contacto bastante misterioso, y la cuestión es que, bueno, a medida que avanza la película, no haré spoilers de esta porque la verdad contaremos detalles, pero no quiero contar mucho el argumento porque realmente merece la pena mucho esta película además. Pero bueno, básicamente Kravat va viendo que los chicos no lo tratan bien, de que efectivamente hacen cosas extrañas cada luna nueva, en la que llega un misterioso carro que ellos tienen que recibir de espaldas. Y bueno, poco a poco la película trata de cómo Kravat pues va iniciándose en este grupo, va introduciéndose, y este señor tuerto poco a poco le va no solo dando ciertas indicaciones a seguir, sino también directamente lo instruye en lo que él dice la magia negra.
Vamos a intentar no spoilear demasiado la peli, porque esta sí se puede encontrar fácilmente. Es reciente y la verdad merece mucho la pena verla. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que es una película que recupera la tradición, por ejemplo, de las hermandades de brujos, que aquí no son tan conocidas, pero sobre todo en Europa Central sí son pues más populares. Todo lo que hablamos de los Benandanti y de las batallas nocturnas, pues no lo explica tal cual, pero sí tiene muchas reminiscencias, ¿no? Lo que estamos hablando es de un grupo de muchachos aprendices de magia negra porque teoría, es sí, la vertiente que le han dado. Pero bueno, que las prácticas que llevan a cabo, aparte de, bueno, hemos dicho que es una película juvenil, ¿no? Tienen un poco de escenas de... Bueno, sí, escenas muy de magia... De lucha. No, yo me refiero a las escenas de lucha. Bueno, tiene escenas de lucha, así que parece un poco entre Harry Potter y Águila Roja. Y Águila Roja. Pero bueno, aparte de esto, si vemos, por ejemplo, la proyección del doble... Sí, vemos, bueno, las referencias a los cuervos, ¿no? El hecho de que sea un hombre tuerto, que también pues nos recuerda a Odín, ¿no? En el caso de ser algo más nórdico. La figura del maestro está muy relacionada con la imagen tradicional del maestro iniciador. Sí, sin duda. ¿Vale? Cuando Kravat llega al molino, el maestro que le da bienvenida le dice en algún momento: ¿quieres que te enseñe solo a moler o lo demás también? Y lo deja así en el aire, ¿no? Entonces dice, no, lo demás también. Tardará un poquito, o sea, hay un proceso de cómo es aceptado en esa hermandad o no, y qué pruebas hay que pasar, que no deja de ser, pues esto, ¿no? Va recuperando elementos de leyendas anteriores. Luego hay una escena de iniciación en la que pues se hace con unas herramientas muy sencillas, y de hecho es bastante curioso, ¿no? Porque el maestro está empuñando un hacha y lo que le dice es: permanecerás atado a mí como la rueda al molino. Y hay muchas referencias, ¿no? A este mundo de los oficios, de las hermandades, de jóvenes. Normalmente en estos países, en estas zonas, son jóvenes masculinos, son hombres, que es un tema que también es bastante ignorado por el cine en general, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Echarle un ojo, que también hay brujos y magos. Sí, no, aquí creo que es una película bastante interesante porque no aparece en ningún caso la figura femenina como bruja. Todos son hombres, todos son hombres. La mujer, pues nos aparecen chicas, aparecen esto en la que los personajes tienen interacción, pero no aparecen brujas como tal, para nada, en absoluto. De hecho, incluso la figura del brujo en sí, de hecho, nunca se dice bien que sean brujos, más bien se dice que son aprendices de magia negra. Hay mucha ambigüedad en la película. Por ejemplo, aparece también el padrino, que tú intuyes que es la figura del diablo, sobre todo por lo que pasa en el molino las noches de luna nueva, pero nunca se especifica ni falta qué hace. Entonces, lo que comentábamos de qué prácticas hacen estos jóvenes, aparte de luchar con sus bastones, pues está la transformación en cuervo y la capacidad de proyectar el doble. Y esto va muy ligado, pues como decíamos, a las tradiciones de los Benandant y de todo este tema. Todas las tradiciones de brujería europea, esta relación con el doble, transformarse en animal, está todo muy relacionado, efectivamente. Otro elemento de interés, que es uno de los ejes de la película, es cómo se trata el ciclo anual, por así decirlo, ¿no? El paso de un año, cómo se deja atrás un año y se empieza otro. Si recordáis, pues obviamente la noche de San Silvestre siempre ha sido muy importante en las tradiciones europeas, y otro momento que queda muy reflejado también en esta película es, si no recuerdo mal, la Pascua. La Pascua, efectivamente. ¿No? Que los brujos en fechas especiales tienen que hacer cosas especiales que el resto de gente no hace. Y esto queda muy marcado. O sea, no solo lo que se hace en esas noches, sino qué implica el paso de las estaciones a lo largo del año, ¿no? Pero no podemos revelar más detalles porque entonces ya sería mucho spoiler. Pero sí os recomendamos mucho que veáis la película. Bueno. Es una película muy recomendable en muchos sentidos y obviamente tiene algo de cine juvenil, pero la verdad es que si la miráis con ese otro ojo, merece mucho la pena. Y ya para terminar el programa de hoy y dejar el tema del cine un poco aparte, pues vamos a comentar dos documentales españoles que también tocan el tema de la brujería desde ópticas un poco distintas a las que hemos visto hasta ahora.
El primero de ellos lleva por título Sin Dios ni Santa María y es una obra de cine experimental de 2014 que, sin embargo, pues incluye voces registradas por Luis Diego Cuscoy entre 1965 y 1967 en la isla de Tenerife. Entonces, en estas antiguas grabaciones sonoras, pues ahí se entrevistó o se registró varios pastores que van hablando de la existencia de las brujas y de los viajes, pero como de una cosa perfectamente contemporánea, ¿no? Como una realidad que no ofrecía dudas. Se habla mucho del vuelo de las brujas y bueno, se decía que sí, realmente se transportaban con algunos rezos de una parte a la otra de la isla y ya está. O sea, sin lugar a dudas no hay un comentario ni nada así, ¿no? El título de Sin Dios ni Santa María, precisamente, hace referencia a una de las fórmulas de vuelo al sábado, ¿no? Que hemos comentado en otras ocasiones. Una de las fórmulas tradicionales, ¿no? De las que hay diversas variantes, entre ellas, por ejemplo, de lugar en lugar, de orilla en orilla, sin Dios ni Santa María, luego sin Dios ni Santa María por la chimenea arriba, luego una que es de viga en viga, sin Dios ni Santa María, y otra en vida, sin Dios ni Santa María. Y entonces, bueno, nada más hacer el comentario, ¿no? De que esta frase, como ha llegado pues a la actualidad, como es el título de un documental, siendo pues una frase que está documentada no solo en la península ibérica y en las Islas Canarias, sino también en el centro y en Sudamérica, ¿no? Desde México hasta Chile. Bueno, pues tiene su gracia. El documental entero no lo hemos encontrado, pero sí podéis ver el corto, ¿no? Con el que se anunció. Ha estado en varios festivales, le ha ido muy bien, pero bueno, ya si sabemos dónde conseguirlo, pues ya os lo comentaremos. El otro documental del que vamos a hablar lo anunciábamos esta semana en nuestra página de Facebook y lleva por título Becker y las brujas, y de hecho es, por lo que vimos, aún está en preparación. El documental recupera la figura del poeta romántico Alfonso Becker, que en Las cartas desde mi celda, en una de sus obras, pues relató varias leyendas y creencias acerca de la brujería, especialmente de la zona de Trasmoz, ¿no? Del Moncayo. Si habéis visto el tráiler, ¿no? El preview del documental, una de las cosas que igual llama la atención es que se parece mucho a las dramatizaciones de Cuarto Milenio, que es un programa de aquí, para quien no lo sepa, es un programa de España, sobre temas de misterio y tal, ¿no? Entonces, lo que sucede es que es la misma persona la que está detrás de las dramatizaciones de Cuarto Milenio y del documental de Becker y las brujas, que es una señora que se llama Elena Cid. Otro elemento importante de este documental es que cuenta con el asesoramiento de la doctora María Tausiet, a la que hace poco podíamos escuchar en las conferencias de la Fundación Juan Marc, hablando precisamente de brujería. Tausiet es bastante exacta en los datos, pero pues también hay que decir que es apegada a las versiones oficiales en el tratamiento de la bruja. Es decir, sobre la existencia o no de brujas, pues sigue el guión de la Iglesia oficial, ¿no? O sea, que sería en época medieval, bajo el canon episcopi, no se habría creído en ellas, y a partir de Inocencio VIII, más o menos, en la época moderna y con el inicio de las persecuciones por brujería, pues sí se considera la bruja como una entidad real o un peligro real. Claro, cuando abordamos el tema desde esta perspectiva, queda fuera de la ecuación la historia de la mentalidad de la gente, ¿no? De la gente del pueblo, que, bueno, una cosa es lo que diga la Iglesia, que se supone que se tiene que creer o no creer, y otra cosa es lo que crea o no crea el pueblo o la gente que no está en la Iglesia, o incluso la gente que está en la Iglesia pero que no forma parte de esa corriente oficial. Entonces esto nos ayuda a deducir un poco que seguimos, como comentaba Semproniana esta semana, en referencia a la museización de temas de brujería, que es que eso, que seguimos confundiendo la persecución de brujas con la brujería en sí, que lo que nos haría falta pues sería alguien que hablara de la magia de la brujería popular. Pero pues ya sabemos que hay un largo camino a recorrer. Nos queda mucho aún por andar. Y que de algo tenemos que hacer el programa también. Sí, menos mal que ellos hablan de la caza de brujas, que nosotros ya nos encargamos del resto. Y aquí termina nuestra misión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a todos los oyentes que nos acompañáis, tanto desde Sardañola Radio como desde nuestros canales en iVoox o en YouTube. Y como no, agradecemos a nuestra
hermosa matrona Eris, su espléndido tutelaje y, como no, que siempre nos acompañe en todos los momentos de nuestra vida, sean o no caóticos. Como no, también recordamos a nuestros oyentes que podéis contactarnos en el mail encrucijadapagana@gmail.com o, como no, en un mensaje privado en Facebook, que los vamos mirando. Así que, queridos oyentes, os esperamos el próximo miércoles aquí en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos con Ya lo veremos. Así que nos vemos. ¡Hasta pronto! Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Lo interesante de esta película es que se ven los detalles del proceso como no se han visto en otras, incluida el crisol. Los habitantes del pueblo celebran efectivamente sus reuniones como una tradición local. Hablan de Mari y sin mencionar para nada a Dios o al diablo, ¿no? Como si fuera, pues eso, una costumbre suya, una serie de creencias que no, en principio, no entrarían en contradicción con el catolicismo, que era pues, cosa de otras gentes. En las escenas de Aquelarre se ven las cuevas de Zugarramurdi y también se ve cómo los allí reunidos, pues hombres y mujeres, se untan y bailan y celebran. Además también pues vemos que hay personas mayores y personas jóvenes y cada uno más o menos cumple una función. Respecto a la Inquisición, también se ve la oposición inicial de los curas y monjes del lugar y cómo los procesos son azuzados por la nobleza local para someter al pueblo que se niega a la leva de soldados. La acusada de brujería es una joven que ha llegado desde Francia, donde su abuela es condenada por bruja a manos de Pierre de Lancre. Aparecen también las torturas para obtener confesiones y la presión sobre los aldeanos para que delaten a las supuestas brujas. Pero también, y esto es bastante interesante, se ve la resistencia de los locales, ¿no? De la gente de allí, que se esconde en las montañas y más o menos se van apoyando los unos a otros. Lo interesante en esta película es que no se niega en ningún momento la existencia de las brujas, ni se tachan de histéricas como veíamos en otros casos, ¿no? Aquí, pues esto, ¿no? Se hace hincapié en que existía una tradición local sin tener que dar más explicaciones por ello. La siguiente película que vamos a comentar es de 1990 y se titula The Juniper Tree. Si no me equivoco, no está traducida al español, pero en algún lugar la podéis encontrar con subtítulos. Se trata de una película en blanco y negro dirigida por Nyetsa Kim y protagonizada por Björk. Es la historia de dos hermanas, son Katla y Margit, que han escapado de su casa después de haber sobrevivido a la muerte de su madre, que es quemada en la hoguera acusada de practicar la brujería. Katla, la mayor, es, digamos, habilidosa con las hechicerías y embrujos, mientras que la pequeña pues sería una persona más
Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a terminar la trilogía que dedicamos a la brujería y el cine y nos hemos dejado para el final unas cuantas rarezas. Y la verdad, hemos de decir que unas rarezas muy interesantes. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bueno, pues como decíamos, en este último programa de momento dedicado a la brujería y al cine, vamos a hablar de unas cuantas rarezas que, si no recuerdo mal, todas son producciones europeas. Sin embargo, antes de cambiar este tema, pues os comentaremos que por cuestiones de tiempo en el programa anterior nos dejamos fuera algunas películas que pueden ser también de interés. Por esto os vamos a recomendar un blog que comenta algunas de ellas. El nombre del blog está en inglés, pero las reseñas que vais a encontrar están en castellano, en español. Y la dirección es bewitchingfilms.blogspot.com. Aquí vais a poder encontrar pues reseñas de películas como Aquelarre Sangriento, Full Circle y también documentales como The Occult Experience o The Real Witch Project. Entonces, bueno, si queréis ampliar un poco más en lo que a cine contemporáneo se refiere, pues podéis seguir por aquí, ¿no? Por este camino. Nosotros, como os decíamos, vamos a las rarezas, que es yo creo la parte que más hemos disfrutado de este programa. Y vamos a empezar con una película, a mi parecer es la mejor película sobre brujería y paganismo de las que hay, ¿no? Por la manera en cómo está explicada, y que curiosamente no es muy conocida. El título es Aquelarre y es una película de Pedro Lea basada en los procesos de Navarra. Más o menos lo que conoceríamos como las brujas de Zugarramurdi, las de verdad, no la comedia que comentábamos la semana pasada, ¿no? No deja de sorprendernos que posiblemente sea la película más pagana que habremos visto jamás, se filmara en España en el año 1984. En ella se relatan los procesos de Inquisición en Navarra desde una perspectiva bastante histórica. De hecho, el guión de la película se basa en un libro que se titula La brujería en Navarra en sus documentos. Es un libro que se publicó en 1978 de Florencio Idoate. Y la película en sí se rodó en los mismos sitios donde habría pasado esta historia. En una entrevista a Tantan Press, el director comentaba lo siguiente. Me interesaba hacer lo mismo que había hecho con El bosque del lobo, sobre el caso de Roma Santa con las brujas. Estudiar qué hay de verdad en las brujas, por Goya, por la literatura, por el cine, incluso la consideración social que se les tiene. Por ejemplo, le dices a una tía, eres una bruja, y nos lo tomamos como un insulto. Sin embargo, las brujas eran unas tías muy listas, más listas que los tíos, mucho más que los curas, por lo menos, y mucho más que los médicos por Salamanca aprobados. Había esa lucha entre el poder masculino y femenino, entre el falo de una torre de iglesia y el útero de una cueva. Por eso me fascinaba y estuve en tratos con Julio Caro Baroja. El caso es que descubrí un caso auténtico y a Frade le dije, Pepe, lo siento, pero yo quiero hacer una de brujas, y si tú quieres, nuestra siguiente película sea Aquelarre, me quedo. Y me dijo, no, las brujas no te van a dar un duro. En Madrid estuve varios años hasta montar Aquelarre con subvenciones, con la del Ministerio, la de Madrid y con todo el tinglado económico. Mientras tanto, viví de la publicidad, pero hice Aquelarre, que es lo que quería. La caza de brujas está promovida por un señor feudal que quiere ser el cacique y señor feudal, pero el pueblo se rebela cuando anuncia una nueva leva de soldados. Ante esa rebelión, se inventa lo de las brujas en conveniencia con el cura. Todo esto está documentado. Lo insensible y ella lo que tiene son visiones. Katla hechiza a Johan, que es un campesino viudo, para poder ir a vivir con él, ¿no? Este hechizo funciona, pero el hijo del campesino siempre desconfía de ella y trata de convencer a su padre para que la abandone. La hermana pequeña, Margit, pues se hace amiga del niño y ve en visiones a su madre que trata de protegerlos a los dos, ¿no? Porque se ve que están allí en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque toda la película está basada en un cuento tradicional que tiene título del Árbol del Enebro, aunque pues hay muchas versiones, pero bueno, esta del Árbol del Enebro fue recuperado por los hermanos Grimm. Como decíamos, el cuento tiene diversas variantes, pero generalmente está protagonizado por una pareja de hermanastros. En este cuento, una mujer desea tener un hijo, pero sabe que está a punto de morir, por lo que pide que se la entierre debajo de un enebro para, pues desde allí controlar un poco a su familia y protegerlos.
Al nacer el niño, la madre muere y se cumple su deseo de enterrarla allí, y su marido se casa de nuevo. La segunda esposa da a luz a una hija, pero odia a su hijastro porque pues, obviamente él será el único heredero. Un día ella ofrece una manzana a su hija y luego, pues, con mucha maldad, le dice al niño, a su hijastro, que recoja su manzana de una caja. Entonces cierra de golpe la tapa de la caja y decapita al niño. Entonces luego lo que hace es atar la cabeza del niño con un pañuelo y le dice a su hermanastra que vaya a pedirle la manzana a su hermano, y le dice, bueno, si tu hermano no te da la manzana, le pegas. Entonces la niña va allí, el niño obviamente está muerto, no le da la manzana, le pega y la cabeza del niño pues sale rodando, de manera que la niña cree que ha matado a su hermano. La madre entonces le dice que no dirán nada al padre, cocina al niño, a su hijastro, y se lo da de comer al padre, que se lo come sin sospechar nada. La niña, sin embargo, guarda los huesos que sobran de la comida y los entierra bajo el árbol de enebro, ¿no?, junto a donde estaba la madre. Entonces un hermoso pájaro vuela fuera del árbol y canta una canción a un orfebre en torno, bueno, pues va contando la historia de su muerte, ¿no?, de cómo su madrastra lo ha matado. El orfebre, pues, conmovido por la belleza de esta canción, le da a este pajarito pues una cadena de oro. Y luego el pájaro pues sigue, le canta la misma canción a un zapatero, que le da un par de zapatos rojos. Y luego, por último, pues la canta su canción a unos molineros, que le dan una piedra de molino. Entonces el pájaro vuelve a la antigua casa y canta su canción. El padre pues se asoma por allí a ver qué es esa canción tan hermosa. Y bueno, mientras escucha al pájaro, el pájaro le entrega la cadena de oro a su padre. Entonces el pájaro vuelve a cantar y cuando se acerca a su hermanastra le entrega los zapatos rojos. Y canta una tercera vez, como podemos imaginar, porque los cuentos son así. Y en esta ocasión pues lo que hace es dejar caer la piedra de molino sobre su madrastra y así pues la mata, ¿no? En la película pues aparecen fragmentos de este cuento y luego también hay escenas que son tristes y duras, ¿no? Los niños se cuentan entre ellos otra historia que nos puede recordar un poco a la de Piel de foca, popularizada por Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Y bueno, quizá aquello que más nos toca de esta historia es el antiguo trabajo con huesos que aparece en la película y aparece también en el cuento en el que está basada. La ayuda de la madre muerta y el árbol sobre la tumba son una constante en el folclore euroasiático, ¿no? Desde las primeras versiones de la Cenicienta, en las que bueno, la madre de Cenicienta está muerta y de su tumba crece un árbol y las palomas que se posan en él son las que luego van a ayudar a la protagonista a combatir o a vengarse de sus hermanastras, ¿no? Pero también pues tenemos todas las escenas de juntar huesos y revivir al difunto que aparecen tanto en cuentos como el de Iván y el lobo gris, si lo recordáis, que lo comentamos en la primera temporada creo, y también en el episodio de las cabras de Thor, y que aparecen también en las descripciones de algunos procesos de brujería como el que implicaba a la Dama Oriente. De hecho, ya